Protégete y protege a tu familia. Usa Nanovirex para optimizar la protección de tus prendas de vestir. Las protege todavía mejor si son de algodón. Lava tu ropa como siempre. Ya limpia y seca, empapa la prenda que desees proteger con Nanovirex. Exprímela preservando el Nanovirex sobrante para utilizarlo en otra prenda o para dar protección a otras superficies. Recuerda que las prendas que trates con Nanovirex se convierten no solo en una barrera para el coronavirus, sino en un objeto antimicrobial que gracias a su control activo seco sigue matando virus, bacterias, levaduras y hongos, para que las sigas usando con esta protección todo el tiempo hasta aplicar 10 lavadas, de 2 a 3 puestas cada una. Déjala secar, colgándola en un gancho. Ahora sí, lista para usarse. Protégete con Nanovirex. Nanovirex, el protector ante el coronavirus. Dios, quién sabe si hasta el cielo llegará. Ay, pues de esas cosas bellas de la vida y del amor, hablar de México, Pepe, José Escalante, Qué bonito siempre México. de la Hidalga, nuestro querido. Bueno, vamos a hablar de qué me vas a contar hoy Mira, a nuestros amigos y a mí. mucha gente no conoce uno de los patrimonios que fue muy importante para México cuando se empezó a construir y durante todo su desarrollo. Estoy hablando de, así como tú te metes al mar y sale el barco de un puerto y se va mar adentro, Sí. pues así se va mar adentro y se pierde del horizonte. Así que se creó un camino real de tierra adentro. Sí. Y este camino real lo que hacía era unir a las ciudades mineras con la Ciudad de México. Y entonces esto, pues obviamente el tráfico era de allá para acá, ¿no? O sea, de Sí, me lo Nuevo estoy México para acá. imaginando, ¿no? Pura Sí. terracería, seguro. Sí, claro, o sea, le iban poniendo piedras piedritas y acomodándole haciendo seguro. algunas cosas, pero sí, mayormente era de terracería. Terracería. Eran caminos de mulas, caminos de carruajes, de donde caminaba la gente. Fíjate que en esa época, cada vez que había un pueblo que parecía que había minerales, empezaban a buscar y encontraban. Entonces de pronto no había nadie que viviera ahí y mandaban a hacer una Puebla, así como te acuerdas que la ciudad de Puebla, Sí. originalmente la reina en España mandó a hacer una Puebla y entonces la Puebla era de Los Ángeles y cuando pasó el tiempo ya dejó de estar en construcción como Puebla, Sí. ya empezó a ser ciudad, entonces la trazaron muy bien y era en un llano en donde no había nada. Y entonces fue muy fácil trazar la ciudad y poner la catedral aquí y estas cosas, todo muy bien organizado. Entonces ya determinaron que ya iba a llamarse ciudad y por lo tanto le tocaba llamarse de Los Ángeles. Puebla Y de Los Ángeles le tocó a California porque ellos no quisieron dejar de llamarse Puebla. Sí. Pero si esta es una Puebla, o sea, este es un pueblo, esta es una ciudad, bueno, esta era una Puebla, ordenó la reina hacer una Puebla en este llano, ya lo hicimos, ya poblamos, bueno, pues ahora ya es una se Puebla. llama Ciudad de Los Ángeles, Ok. no, se llama Puebla. Y entonces no hubo forma de cambiarlo de cambiar el opinión, nombre. se sigue llamado Puebla. Puebla de Los Pero Ángeles. fíjate qué interesante. Muy interesante. Claro. Bueno, pues lo El que camino, sucedió ya es me que... estábamos pensando, ya me estabas llevando por ese camino real de tierra Sí, adentro. entonces, mira, por ejemplo, hay una cosa curiosa, muy, muy interesante, que los españoles sí cumplieron su palabra con los tlaxcaltecas. O sea, realmente los tlaxcaltecas fueron la moneda que realmente cambió la historia, porque si hubieran sido solo los españoles contra los aztecas, aunque traían rifles y caballos y armaduras, pues eran un puñado, eran unos cuantos cientos, o sea, hubieran sido completamente derrotados, como de hecho cuando se enojaron con Cuauhtémoc, con Hernán Cortés, y le dieron una pedrada a Moctezuma y lo mataron, entonces vino la noche triste y derrotaron a los españoles. Entonces los españoles salen huyendo de México y se van a Otumba
y ahí los ataca un primo de Cuitláhuac. Y entonces los tlaxcaltecas le dicen a los españoles, tiene que capturar al que trae el estandarte, porque este estandarte son las señales, así como antes los barcos se comunicaban uno a otro con banderas, pues así los aztecas a media guerra, pues sacaban la bandera y así dirigían el ejército. Entonces capturaron al de la bandera, ¿Qué lo batallas, mataron, y entonces los españoles empezaron a mover la bandera ahí, y los aztecas no supieron qué hacer y finalmente fueron derrotados. Si no, ahí hubiera acabado Hernán Cortés. Fíjate. O sea que los tlaxcaltecas los salvaron y después los terminaron de ayudar a conquistar la Gran Tenochtitlán. Bueno, pues lo que sucedió es que se tenía que, o sea, de pronto había ciudades en donde había minerales, o sea, había oro, había plata, empezaban a escarbar y decían, oye, pues aquí hay oro, hay una veta, ahí hay una mina, empezaron a sacar minas. El claro ejemplo, por ejemplo, es Guanajuato, como la Valenciana, perdón, empezó a producir una gran cantidad de plata y oro. Y entonces tú ves desde México, ves Querétaro, y luego ves, se siguen hacia Guanajuato, Ajá. y después se van a San Luis Potosí. Y entonces el camino, o sea, encontraban minerales y ampliaban el camino hacia la Ciudad de México, y entonces de San Luis Potosí, pues ya se iban quizás a Durango, se fueron a Chihuahua, y así llegaron hasta El Paso, y luego del Paso se fueron hacia Nuevo México y llegaron a Albuquerque, Santa Fe, Taos, y bueno, el camino real de tierra adentro empieza en Nuevo México. Parece que lo y estoy viendo señalado, ¿no? Sí, ¿Cómo viene, está? y es muy interesante porque entonces cuando determinaron proponer el camino real de tierra adentro a la UNESCO para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, pues lo que sucedió es que dijeron, bueno, pero pues hay que darle una sede. Entonces hicieron un museo en la ciudad de Guadalupe, Qué cosa allá en más Chihuahua, hermosa. y pues hicieron pues una presentación de carruajes antiguos, de distintos, unos lujosos, carretas, Que tienen etcétera. su encanto, ¿verdad? Entonces Es quitaron increíble. los vidrios para que pudieran entrar los carruajes, quitaron las ventanas y se rompieron muchos, y entonces las volvieron a poner y ya abrieron el museo, pero era temporal, y después dijeron, no, vamos a tener que volver a romper vidrios, y no, mejor que se quede aquí ya como museo del Camino Real de Tierra Adentro. Quedó Entonces, padrísimo. está cerca de la ciudad de Chihuahua y es muy bonito. Es un lugar el que vale museo. la pena ir a Y visitar. Guadalupe tiene las iglesias que tiene y tiene algunas cosas ahí interesantes, pero lo más interesante es sin duda el Camino Real de Tierra Adentro. Y no sé si recuerdas que había ahí unos carruajes muy elegantes Sí, y otros claro. muy... ¿No es ahí también donde mataron a ¿no estaba ese carruaje? No, no era ahí. No, tú estás Estoy hablando en Chihuahua. de Chihuahua, Sí. la ciudad de Chihuahua, donde fuimos a visitar la Casa de Villa, en donde está Sí. su forte, Sí. todo balaceado. Todo balaceado también. De Sí, esas cosas que, wow. y había muchas piezas de él. Sí. La visita a Chihuahua fue muy interesante porque llegamos un día, salimos a las 7 de la mañana, llegamos a las 8 y pico allá, 8:40, algo así. Y entonces fuimos al hotel y visitamos la Casa de Villa y el calabozo en la Catedral ¿Dónde de está Hidalgo, Miguel Hidalgo? que fue el último sitio y ahí mismo lo fusilaron Sí, en sí, esa, ese en esa calabozo, catedral. sí. Y el calabozo tiene una cosa muy interesante, fíjate, que yo creo que hace justicia a Hidalgo, porque a veces a Hidalgo no lo consideran tan patriota como a Morelos. Yo reconozco que Morelos tiene grandísimas cualidades, pero Hidalgo no gritó solamente viva Fernando VII, que era el primer grito de la independencia, era
España hizo unas leyes de Cádiz que hacían de España un intento de república, ¿no? Pero finalmente no se terminan de aplicar y regresa, o sea, Fernando VII, viene Napoleón, ataca España y establece a Pepe Botella, José Napoleón, como el rector de este sitio, ¿no? De Madrid, o sea, en vez de un virrey ponen a él a que regente Madrid, pero entonces hay una serie de sucesos y finalmente pues vencen a Napoleón. Napoleón después va a Santa Elena y etcétera. Pero lo que importa es en lo que estamos hablando es que tú veías en ese momento desde las colonias, bueno, pues nosotros, ¿por qué le vamos a reportar a José Napoleón si ni es español? Nosotros somos hijos de españoles, los criollos, los mestizos pues eran español con algún local, y entonces había criollos mestizos que tenían un trato diferente a los peninsulares, o sea, los españoles que habían nacido en España. Ajá. Y lo tenían porque ellos tenían un trato preferencial porque eran españoles. Los hijos de españoles eran criollos y no tenían los mismos derechos que los españoles. Entonces hay un descontento entre la clase media, la clase, estos españoles o hijos de españoles que se sienten rechazados en su tierra natal, y entonces por supuesto que primero gritan muera, o sea, viva Fernando VII y muera José Napoleón, pero sobre todo vivan las leyes de Cádiz. Pero Miguel Hidalgo escribe en su calabozo y está ahí puesto en uno de los, como un vidrio, como una mica, en donde está escrito que América debe ser manejada por los americanos, por los pueblos que nacieron ahí, por la gente que es de ahí, y no necesitamos de europeos para que nos manejen. Y así como los españoles son manejados, España es manejado por españoles y los franceses manejan Francia, así los americanos deben manejar cada uno de los países de América. Está ahí, o sea que por supuesto que Hidalgo tenía claramente lo que quería de la independencia de México. Recuerdo que después de visitar el calabozo en donde está escrito esto de que América debe ser manejada por los americanos, como Francia por los franceses y España por los españoles, recuerdo que salimos, muy interesante el calabozo, ¿no? O sea, muy, parece que lo tengo fresco. Muy pobre, ¿no? como calabozo que era, ¿no? Sí, me lo pude imaginar ahí, las paredes escritas, tachoneadas. Sí. Raspadas. Un calabozo. Y ahí estuvo unos cuantos días, realmente lo fusilaron pronto y se llevaron su cabeza a la Alhóndiga de Granaditas, y ahí estuvo en una esquina, y después la de otros 3 que no recuerdo quiénes eran. Pero Chihuahua entonces, de ahí no sé si recuerdas que comimos una carne deliciosa. Claro que me acuerdo. De Chihuahua, que es muy rica. Ese lugarcito y después visitamos la Casa de Villa, o sea, fue en ese que orden. También, primero fuimos al centro, visitamos la catedral. El centro es muy bonito. Te llenas de ¿no? historia, ¿no? Es que estar ahí. Sí. Lo empiezas a vivir la Casa de Villa, estar donde estuvo Hidalgo. Es impresionante. Juárez pasó también por ahí y tiene ahí algo también dedicado a Juárez. Y bueno, llegó hasta Ciudad Juárez porque pues, lo venían persiguiendo, era la república itinerante, ¿no? Sí. Estaba luchando contra Francia, contra Maximiliano. Y esto hizo una situación muy difícil para nuestra presidencia. Y entonces desde ahí se reorganizó, obtuvo apoyo de los estadounidenses. Finalmente esta intervención francesa era una guerra un poquito contra Estados Unidos. Era una forma de establecerse
y evitar que tuviera la hegemonía en América solamente Estados Unidos, sino que hubiera países que crecieran de Europa y que México fuera una base. Pero pues no le salió y al final pues Juárez gana eso y fusila a Maximiliano en Querétaro, ¿no? Querétaro. En el Cerro del Cubilete, si Ay, no es que recuerdo hablar mal. de México, vas Pero hablando. lo que importa de Chihuahua es que de ahí, pues tiene algo de cosas de minas también, pero de ahí fuimos al Chepe en la mañana. Bueno, A las qué 6 de la paseo, mañana. tienen que hacerlo, tienen que Sí. darse ese gusto de ir. Nos levantamos y fuimos al tren y entonces sale de ahí todos los días, creo que a las 7 de la 7 de la mañana. mañana. Y entonces por eso llegas a las 8:30 y entonces te tienes que quedar todo un día. Aprovechas para ver todo esto de Chihuahua. Puedes ir inclusive a Delicias, que tiene un museo de paleontología. ¿Te acuerdas que tenemos unos fósiles que te venden Sí, ahí? claro. Ellos mismos que te dicen, tiene 80 millones de años, esta pieza tiene 75 y todos Sí, son la originales. riqueza que tienen, no Es cabe muy duda. interesante, Delicias. Pero bueno, de ahí entonces cada estación van parándose y se bajan algunos pasajeros y se suben otros. Y tiene su folclor, su saborcito, ¿verdad? Sí. Tiene- No, y el tren que tiene la parte de arriba. Es hermoso. Es de cristal para que puedas ver las Todo. montañas. Y Y luego eso es- tiene, qué sé, como 80 túneles y 60 puentes, no sé, una cosa Y hay increíble. temporadas para irlo a ver también, que puedes ver Sí, en mucho invierno más. es muy frío. Hay que ir. Y es Ahorita, más por secón, ejemplo, como ahorita marzo, está abril, así, marzo, secón. abril está bien. Ya Después empieza a debe verse estar verde. muy Pues hay cascadas. sí. Después, ¿te acuerdas que dormimos en Krill? También, Y luego también dormimos en tiene otra, lo suyo. ciudad con un nombre, Temosachi, creo, alguno de esos. Y fuimos a un hotel que te llevaban en una camioneta, pues, unos 4 kilómetros. Y estaba el hotel y había sido una hacienda. Y en donde había sido el patio de la hacienda habían sembrado uvas. Y Los estaban ahí las viñedos. vides y tú salías de tu cuarto y veías todo el patio lleno de vides. Precioso. Sí, y además después como ibas que a desayunas como que con ese frito, como que fresco. esos frijoles que muy ricos, con muy sus de... tortillas de harina. Bueno, también. Ya se me hizo agua la boca. Esa comida que tienen allá, que bueno, hay que ir, hay que viajar, hay que Hay que- disfrutar. Pronto vamos a poderlo. Pronto se va a poder. ¿Verdad que sí? No hay que bajar la guardia, hay que Ahorita hay que seguirnos seguirse cuidando. Ya está habiendo en todo el mundo un repunte de casos porque la gente se está confiando porque ya se va a vacunar, pero pues todavía no se vacuna, Sí, o sea, no y hay tienen que ser bajar dos la guardia vacunas, Hay que todavía. esperar, hay que seguirnos poniendo Sí. nuestro cubreboca, nuestra sanísima distancia. Sí. Y todos en casa, les mandamos besos. José Escalante de la Hidalga con nosotros. Siempre recuerden los primeros días del mes en nosotras es de él y nos cuenta, nos habla de México. Gracias. Un gusto, muchísimas gracias por invitarme y un placer. que hace tiempo